Composición de fuerzas. Componer fuerzas es hallar una fuerza neta o resultante. Le vamos a simbolizar con F mayúscula, fuerza neta, que produce el mismo efecto que todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre un cuerpo. Es decir, para hallar la fuerza neta, aplicaremos esta fórmula. Fuerza neta o fuerza resultante también es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Pueden ser n fuerzas. Hay que sumar todas esas fuerzas para encontrar la fuerza neta. Aquí aplicamos entonces suma de vectores. Y para sumar vectores hay dos métodos, el método analítico y el método gráfico. Realizaremos de las dos formas los ejercicios para esta composición de fuerzas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos tres fuerzas, F1 de módulo 2828.4, fuerza 2, mismo módulo, y el peso con un módulo de 400 newtons. Entonces las tres fuerzas vamos a componer y hallar una sola, ¿sí? Y esa fuerza va a realizar el mismo efecto que estas tres fuerzas. Entonces, ¿cómo realizo la composición de estas tres fuerzas? De la siguiente manera. Primer paso, aplicamos la fórmula. Fuerza neta o fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. En este caso, tres fuerzas. F1 más la fuerza F2 más el peso. Siguiente paso, vamos a aplicar analíticamente el método analítico para hallar la composición de estas tres fuerzas. Primer vector, el vector F1. El F1 en componentes de rectangulares podemos observar gráficamente que sale. Cada centímetro va a representar 1000 newtons, es decir, como es 2 centímetros, representaría 2000 newtons en el eje X y 2000 newtons en el eje Y. Esas serían las componentes del vector F1 en rectangulares, ¿sí? Entonces, para el método analítico, debo poner a los vectores en componentes rectangulares, no en componentes polares, sino en rectangulares para hallar el método analítico de la composición de fuerzas. Una vez que tenemos la fuerza 1, saquemos la fuerza 2, cuyas componentes son menos 2 centímetros, es decir, menos 2000 newtons en el eje X y 2 positivo en el eje Y, es decir, 2000 newtons en el eje Y. Fuerza 2 entonces, menos 2000 en el eje X y 2000 positivo en el eje Y, newtons. El peso ahora, el peso en componentes rectangulares, ¿cuánto para el eje X? 0 para el eje X, pero negativo para el eje Y, es decir, menos 4000 newtons. Esas son las componentes rectangulares del peso. 0 menos 4000 en el eje Y. Cuando ya tenemos los tres vectores en componentes de rectangulares, lo que hacemos es sumar. Sumar los números, las componentes en el eje X y luego las componentes en el eje Y. Y aquí podemos observar que se pueden simplificar este 2000 positivo con este 2000 negativo. Sería 0 y quedaría solamente el 0 para el eje X. En el eje Y también observamos que podemos sumar, ¿verdad? Podríamos sumar este valor 2000 más 2000 positivo serían 4000 positivo menos 4000 se simplifica con este número y queda también 0 en el eje de las Y. Entonces las componentes van a quedar así. La fuerza neta o fuerza resultante queda 0 en el eje X y 0 en el eje Y newtons. ¿De acuerdo? Y está terminado el ejercicio. Hemos hallado la composición de estas tres fuerzas cuya resultado salió 0 para el eje X y 0 para el eje Y. Es decir, no hay fuerza resultante. Salió 0. Con lo cual quiere decir que el cuerpo está en reposo. Eso quiere decir cuando sale 0 en X, 0 en Y, que todas las fuerzas están en reposo. El cuerpo no se mueve. Vamos ahora
el mismo ejercicio, pero por el método gráfico. Para el método gráfico realizo lo siguiente. Tenemos el sistema de referencias del plano cartesiano y vamos a representar cada uno de los vectores. Como son 3 vectores, les he puesto al F1 de color rojo, al F2 de color azul y el peso, la fuerza 3, de color lila. Podemos empezar por cualquier vector. Voy a ubicarle primero al vector F1. Tenemos aquí, ¿sí? Cuyos componentes son 2 para el eje X, 2 para el eje Y, es decir, 2000 en el eje X, 2000 en el eje Y. Luego, este vector F1 tiene su punto de origen y su extremo. Punto de origen y punto extremo. El punto de origen es del 0, 0 y el punto extremo es del punto de coordenadas 2, 2. Lo que hago es ahora ubicar el segundo vector, voy a ubicar al segundo vector a continuación del primero. Es decir, aquí en el extremo del F1 le voy a ubicar o le voy a graficar al F2. ¿Y qué componentes tiene? Tiene menos 2 en el eje X y 2 en el eje Y. Es decir, sería menos 1, menos 2 en el eje X y 1, 2 en el eje Y. Vendría hasta aquí. El vector vendría de esta forma. Queda entonces así. Este sería el vector F2. Y por último me toca ubicar al vector 3, que es el peso, pero desde el extremo de la fuerza 2. Desde ahí le saco o le grafico al siguiente vector, al peso. ¿Y cuánto tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 unidades, es decir, 4000 newtons hacia abajo, siguiendo el eje Y hacia abajo. De que sería 1000, 2000, 3000 y 4000. Justo llegaría al origen del vector F1, es decir, al punto 0, 0. Justo llegaría hasta ahí. Vamos a graficar entonces, quedaría así. Y este es el peso. ¿De acuerdo? Y vemos que coincide aquí el origen del primer vector que graficamos con el extremo del último vector. Coincide en el mismo punto. Con lo cual quiere decir que nuestra fuerza neta o fuerza resultante es 0 para el eje X, 0 para el eje Y, con lo cual el cuerpo está en reposo. Siguiente ejercicio. Igualmente tenemos dos fuerzas, F1 y F2, y le vamos a hacer en forma analítica. Fuerza resultante o fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas que actúan en el cuerpo, que en este caso son dos, F1 y F2. Por el método analítico, F1 en componentes rectangulares sería 30 en el eje X, 20 en el eje Y. Cada centímetro vale 10 newtons para este ejemplo. Y la fuerza F2 es 10 en el eje X menos 30 en el eje Y. Ya tengo los dos vectores en componentes rectangulares para poder sumar analíticamente. Trazo la línea horizontal y a continuación ponemos fuerza resultante. Y sale 40 en el eje X porque es 30 más 10, 40, los dos son positivos. Y en el eje Y saldría 20 menos 30. La respuesta es menos 10. Menos 10 en el eje Y. Newtons. Vamos, esa es la respuesta de la fuerza resultante, es decir, es la fuerza que sale de la composición de la fuerza 1 con la fuerza F2. Por el método gráfico, el mismo ejercicio por el método gráfico. Tenemos, empiezo por la fuerza F1, le grafico como está, 3 para el eje X, 2 para el eje Y. Y en el extremo del F1 ubico la fuerza F2, que en este caso sería 1 para el eje X y menos 3 para el eje Y. 1 para el eje X y menos 1, menos 2, menos 3. Aquí estaría la fuerza F2 graficada, ¿sí? A continuación de la F1. Y por último, ya no hay más fuerza que graficar, sacamos el vector o la fuerza resultante, que sería uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector.
Unimos esos dos puntos y trazamos el vector, en este caso de color negro. Ese vector viene a ser la fuerza neta o fuerza resultante del ejercicio, ¿sí? Y hemos realizado la composición de estas dos fuerzas, de la F1 y el F2, por el método gráfico. ¿Qué componentes tiene esta fuerza resultante? Mira, veamos, en el gráfico tiene 1, 2, 3, 4 centímetros, es decir, 40 newtons en el eje X, y tiene hacia abajo 1 centímetro, es decir, menos 10 newtons en el eje de la Y. Con lo cual, nos quedaría así. Fuerza resultante es 40 en el eje X menos 10 en el eje Y, newtons. Esto nos quiere decir que este mueble sí se está moviendo. Con esta fuerza resultante es la que se está moviendo el mueble. El cuerpo está en movimiento. ¿De acuerdo? Terminamos un segundo ejercicio. Vamos ahora a descomposición de fuerzas. Descomposición. ¿Qué es descomponer fuerzas? Consiste en obtener dos fuerzas llamadas componentes. Es así que la fuerza F se descompone en una fuerza para el eje X llamada F de X y otra fuerza para el eje Y llamada F sub Y. Ejemplo. Aquí observamos un gráfico, una niña que está llevando un trineo y está aplicando una fuerza, claro. Y esta fuerza F la podemos descomponer. Una fuerza para el eje X, F sub X, y una fuerza para el eje Y, F sub Y. Este vector estaría en el primer cuadrante. Si nos fijamos bien, este vector tendríamos que graficarle en el primer cuadrante. Tiene una dirección, un ángulo beta, ¿sí? Tiene un ángulo. Vamos a ver a continuación un ejemplo para este gráfico. Planteémonos un ejercicio. Dice, la niña lleva el trineo aplicando una fuerza de 30 newtons. Es el módulo de la fuerza F, cuya dirección es 30 grados. ¿Correcto? El vector beta, digamos, la dirección beta es de 30 grados. La dirección del vector F. Determine el módulo de las componentes de la fuerza F. Entonces vamos a encontrar cuál es el módulo de F sub X y cuál es el módulo de la fuerza F sub Y. Vamos con los datos. Datos del problema. Según vemos, estos 30 newtons es un dato. ¿Y qué vienen a ser esos 30 newtons? Viene a ser el módulo de la fuerza F, de esta fuerza. ¿Cuánto tiene? Tiene un valor de 30 newtons. Aquí hay un error, por favor. Hay que corregirle. No es 30, sino 100. Hago esa corrección, por favor. Vamos a hacer esa corrección. Aquí es 100, ¿sí? 100 newtons, no 30. Ya. Con lo cual, entonces, el módulo de la fuerza es 100 newtons. La dirección es de 30 grados, es decir, beta vale 30 grados. Aquí tenemos beta 30 grados. Las incógnitas vienen a ser componente de la fuerza en el eje X y componente de la fuerza en el eje Y. Fx, Fy. Solución. Para Fx aplicamos esta fórmula. Para la componente en X se utiliza el coseno. Entonces, módulo de la fuerza F multiplicado por el coseno de beta. Segundo paso, el módulo de la fuerza F es 100 newtons y el coseno de beta es 30 grados. Reemplazo los datos en el segundo paso. Tercer paso, esto en la calculadora, 100 multiplicado por el coseno de 30 me sale 50 raíz de 3 newtons, que en decimal me sale 86.6 newtons. Ese es el módulo de la componente de la fuerza F en el eje X, F sub X, 86.6 newtons. Vamos ahora a la componente F sub Y, la componente vertical. La fórmula es esta. Módulo multiplicado por el seno del ángulo beta. Fy es igual entonces a 100 newtons multiplicado por el seno de 30 grados. Beta vale 30 grados. En la calculadora nos da
50 newtons. Multiplicando 100 por el seno de 30 nos sale 50. Y esos son newtons. Listo. Entonces ya tengo los módulos de las componentes Fx y Fy. Terminado el ejercicio. Estas son las respuestas. ¿Sí? Vamos ahora. Siguiente ejercicio. Permítame. Continuamos. Segundo ejercicio. El auto de la figura, vamos a ver la figura, se encuentra estacionado en una pendiente, en una cuesta. Si su peso es 5000 newtons y el ángulo beta, observamos este es el ángulo beta, mide 30 grados, determine los módulos de las componentes horizontal y vertical del peso. Observamos entonces el auto tiene un peso y este vector se grafica verticalmente. Siempre el peso se le grafica verticalmente hacia abajo. Ese es el sentido del peso, siempre. Tenemos aquí el vector P, vector peso, y este vector tiene dos componentes. Una para el eje X, que vendría a ser P sub X, y otra componente para el eje Y, que es P sub Y. Ahora, este ángulo beta, que vale 30 grados, viene a ser el mismo ángulo que está acá, ¿sí? 30 grados también vendría a ser este ángulo. Entonces, tomar en cuenta eso, que me dan como dato este ángulo, beta vale 30 grados, por ende, siempre el ángulo que está acá también va a valer 30 grados. ¿Sí? Es el mismo ángulo beta, este de acá, que se forma el vector con el eje de las y, es el ángulo beta. Por ende, ya puedo sacar este ángulo de acá, este. Si este vale 30, el de acá valdría 60. ¿Por qué? Porque los dos ángulos tienen que formar un ángulo recto. La componente P sub X con la componente P sub Y forman un ángulo recto. Aquí, ¿sí? Forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Por tanto, si este vale 30, el otro valdría 60. Son ángulos complementarios, se llaman en geometría. Correcto. Con eso entonces, aquí tengo el ángulo tita, le he llamado a ese ángulo, tita o teta, tiene un valor de 60 grados. ¿Sí? Lo vamos a anotar aquí. Tiene un valor de 60 grados el ángulo teta. ¿Ya? 60 grados. Vamos entonces a sacar los datos del problema. Antes de eso, hay que ubicarle al eje X. Este sería el eje X, el eje horizontal. ¿Sí? Y este sería el eje vertical. Y tenemos ya nuestro sistema de referencia para ubicarle al vector. El vector peso se encuentra, en este caso, ¿en qué cuadrante? Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante se encuentra en el tercer cuadrante, el peso. ¿De acuerdo? Vamos entonces a encontrar datos primero. Según el problema nos dice que su peso es de 5000 newtons. Y este dato viene a ser el módulo del peso. P entonces 5000 newtons. Otro dato que nos dan por acá dice el ángulo beta mide 30 grados. ¿Ya? Beta 30 grados. Determine los módulos de las componentes horizontal y vertical del peso. Entonces el ángulo teta que encontramos vale 60 grados. Estos son los tres datos que tengo. Las incógnitas P sub X y P sub Y. ¿Qué valor tienen las componentes del peso en X y en Y? Solución. Aplicamos para Px primero. Px es igual a el módulo del vector P por el coseno, siempre coseno, pero del ángulo tita, es decir, del ángulo que forma el vector con el eje horizontal, con el eje X. ¿Sí? El ángulo que forma el vector con el eje horizontal. Ese es el ángulo tita, el que debo utilizar aquí en mi fórmula. ¿Sí? No el beta, sino el teta. Luego reemplazo datos. El peso vale 5000 newtons y el ángulo vale 60 grados. Entonces reemplazando me queda así. Segundo paso, reemplazo datos en la fórmula, en el primer paso.
Y el siguiente paso es multiplicar 5000 por el coseno de 60 en la calculadora y sale 2500 newtons. Para P sub Y, vamos ahora a P sub Y. En cambio, para P sub Y, para la componente en Y, utilizo la función seno de teta. Entonces, P sub Y es igual al módulo del vector P por el seno de teta. Reemplazo datos, peso, el módulo es 5000 newtons, el ángulo vale 60 grados, seno de 60, y en la calculadora me sale 4330,1. Con un decimal vamos a dejarle newtons. ¿Sí? Y estas son las respuestas al ejercicio. Componente en el eje X y componente para el eje de las Y. Nada más. Eso sería todo en el ejercicio.